Esto es Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Gracias por acompañarnos. Este Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión, y el día de hoy nos acompaña Cristian Montero, consejero de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias. Bien, por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Te agradezco mucho. Oye, pues hace un par de días vino el Ombudsman aquí al espacio, precisamente en un tema. Para mí, yo lo he puesto siempre en la mesa. El tema de los derechos humanos es fundamental porque es un contrapeso natural en favor de la sociedad que mucha gente menosprecia o no dimensiona realmente la importancia, y que a final de cuentas es un tema fundamental en una sociedad ya moderna. Por eso precisamente me estoy dando el ejercicio de platicar con la gente involucrada en este asunto, porque además hay muchas candidaturas pendientes, hay que decirlo, y ahorita lo iremos tocando, y creo que es un tema fundamental. Lo primero que quiero preguntarte es: ¿cómo recibes este reto y qué hace un consejero? Porque al final de cuentas entendemos que también deben haber contrapesos al interior de la comisión. Claro, mira, desgraciadamente, y como tú bien lo dices, Morelos siempre ha estado rezagado en tema de los defensos de los derechos humanos. Hemos visto que 2, 3 administraciones, la comisión se ha configurado en pago de derechos, en pago de negociaciones o favores políticos, y les dan la comisión. Esto lo digo con causa de razón, porque no hemos visto en Morelos un ombudsman. No sabemos lo que es tener un defensor de los derechos humanos en el Estado. Te lo digo con todos los elementos. Tenemos una comisión totalmente arcaica, que no tiene las condiciones de afrontar el reto más mínimo. Está desvalijada. Hay 5 visitadurías que están muy alejados del deber ser. Entonces, el reto es recuperar la defensa de los derechos humanos. Parece ser que no hay conciencia de la dimensión que tiene una Comisión Estatal de los Derechos Humanos fortalecida. Esto es que, su principal función es el fomentar la paz, el fomentar la cultura de la legalidad, el respeto a los derechos humanos. La parte dogmática de la Constitución y algunos otros artículos son muy garantistas. Conforme a la reforma del 2011, en su artículo primero, vemos esta figura pro persona, en donde obliga a todos los servidores públicos, en términos del 103, en términos del 109, en términos del 136 y otros artículos muy importantes, obliga a todos los servidores públicos de manera oficiosa y exhaustiva a hacer cumplir los derechos humanos. Los derechos humanos tenemos el parteaguas de los paradigmas en 1984 con la Declaración Universal, en la ONU, en donde México suscribe, y que no es más que esta parte de garantías que tenemos todos los mexicanos. Oye, Cristian, una pregunta, y te lo digo con toda la responsabilidad del asunto. Mucha gente dice que las recomendaciones de los derechos humanos es como una llamada a misa. Quien quiere los acate, quien no quiere, pues los omite. Le faltan dientes a la comisión. ¿Qué hacer? Porque a final de cuentas es muy delicada esta percepción de la sociedad, pero es fundamental. A final de cuentas muchas veces no encuentran el eco, no encuentran por la trascendencia a los exhortos de la comisión. Lo que sucede es que falta compromiso. Parte del problema litoral que tenemos en la comisión es precisamente lo que te comentaba, que se daba como pagos a favores políticos y no entraba el mejor perfil. Entonces siempre estaban condicionados a la voluntad del Ejecutivo por un lado y a la voluntad del Legislativo por otro lado. Entonces no hemos tenido los morelenses en su historia un organismo verdaderamente autónomo. De ahí es que se estigmatiza la función de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los alcances se ven influenciados por voluntades políticas ajenas al deber ser y de cara a los ciudadanos. Entonces, nosotros o tu servidor viene con una perspectiva totalmente distinta. El Consejo Consultivo es el órgano supremo de la Comisión Estatal. Es el órgano que define los lineamientos con los que se va a trabajar en la comisión, el programa anual de trabajo, el presupuesto, los mecanismos de difusión y las políticas en términos generales de cómo va a ser la conducción del trabajo de la Comisión Estatal. Okay.
Entonces, nosotros o tu servidor se va a poner a trabajar muy fuerte, vamos a recorrer todos los municipios, vamos a acercar la defensa de los derechos fundamentales humanos a los municipios, a las comunidades más vulneradas, a las comunidades más rezagadas, porque tienen derecho a la salud, tienen derecho a la libertad, a la seguridad, tienen derecho a la educación, a una vida digna. Entonces queremos ser este puente conductor en todas las aristas en las que converge el gobierno para que se doten a los ciudadanos estas garantías que tienen a su favor. Oye, hay muchas candidaturas pendientes en la comisión, eso queda claro, es evidente, simplemente, y es un esfuerzo titánico poder en este tiempo revertir tantos rezagos. ¿Cuál será la prioridad de la comisión, o por lo menos a título personal, cuál es la prioridad? Porque al final de cuentas, como dices, hay muchos derechos que se tienen que privilegiar y que se deben impulsar, pues somos sinceros, muchas veces el tiempo no les da. Entonces, ¿cuál va a ser la prioridad para poder empezar a revertir este tema? Mira, lo primero es poner orden en casa. O sea, no puedes tú trabajar afuera si adentro no está bien cimentada la comisión. Esto es, tenemos que hacer un diagnóstico exhaustivo de cómo está normada, porque está muy rezagada, muy arcaica, está inoperante en sus aspectos normativos. Nunca se han preocupado por darle las facultades o los alcances que debiera de tener. Entonces, primero vamos a hacer un diagnóstico exhaustivo normativo. Segundo, vamos a ver quiénes están trabajando, por qué están cobrando, cuáles son sus perfiles, qué grados de eficiencia han presentado. Vamos a hacer un diagnóstico en todo el estado, a lo largo y ancho del territorio estatal, para saber qué grado de violaciones a los derechos humanos tenemos, para poder priorizar y atender en base a ello los esquemas de trabajo. Tenemos que tener cuentas sanas, transparencia, tenemos que tener un presupuesto adecuado para poderle responder a la ciudadanía. Entonces, de primera instancia es poner orden, limpiar la casa y poner orden. Oye, eso es un tema de... ¿Cuántos de entrada son, si no mal recuerdo, 6 consejeros? Por ahí me corregirás. ¿Hay un consenso, han hablado? Porque al final de cuentas cada quien trae su propia agenda dentro del mismo proyecto y además el presidente se hace un tema ahí de consenso. Quiero que me platiques un poquito muy empírico el asunto, muy didáctico, ¿cómo lo haces? Y se ha hablado de esta agenda, están homologando los criterios o cómo se opera, porque al final de cuentas, si tú traes una agenda y otra persona trae otra agenda, otro consejero, pueden toparse o no ser la misma prioridad. Aquí es un caso muy sui generis en este sentido. Te voy a platicar lo que se dice, es que el Consejo Consultivo es quien hace un contrapeso al presidente y a las áreas administrativas. Okay. Entonces se negociaban, dicen, plazas, se negociaban programas, se negociaban una serie de beneficios mezquinos por parte de los consejeros, a cambio de tener pues todo palomeado para el presidente de aquel entonces. Entonces yo me senté con el presidente, dije que las cosas pues no eran, que la visión, que el programa que nosotros tenemos es muy distinta, que vamos a trabajar, que yo no estoy supeditado a que nos hable, que no estoy supeditado a sus tiempos, porque nosotros tenemos que trabajar y tenemos una deuda muy grande con la ciudadanía. Los ciudadanos en Morelos necesitan un rincón de protección, que sea su voz. Entonces, es muy sui generis porque este presidente me dicen que tiene 8 amparos en contra de su nombramiento. 2 de los consejeros titulares, como tu servidor, no llegaron a tomar protesta. Entonces, y nada más una suplente llegó a tomar protesta, es decir, que no somos los 6 consejeros que marca la ley, sino solamente somos 5. Eso debilita, ¿no? Los consultivos. Pues al final del día es otra laguna de la ley, porque no prevé si los consejeros llegan a tomar protesta o con cuántos. Entonces es una situación muy sui generis, pero seríamos en términos generales 5 consejeros y el presidente. Entonces, para tener mayoría, pues necesitamos 4 votos. Yo he platicado con la licenciada Anguiano, he platicado con la consejera Briseida y con la otra consejera, ¿cómo se llama? Charito, que le llaman Charito,
Y tenemos pues una diversidad de opiniones y de formas de trabajar, pero el eje central que es ayudar a la gente. Okay. Entonces, por ahí vamos y bueno, pues vamos a dar el mejor esfuerzo, vamos a trabajar muy fuerte en limpiar la comisión, en dar las consideraciones pertinentes para que el Congreso otorgue el presupuesto pues suficientemente necesario para que podamos trabajar. Y las facultades, hay una situación que a mí me interesa mucho, que se tenga a los miembros de la comisión perfectamente capacitados. Perfectamente capacitados, porque no es posible, no es permisible que consejeros van, consejeros vienen, presidentes van, presidentes vienen, y tenemos una normatividad retrógrada y tenemos unos resultados en todos los segmentos vulnerables, como es la Procuración y Administración de Justicia, como lo es los reclusorios, los sistemas educativos, los hospitales. Entonces no puede ser que tengamos intereses mezquinos, que tengamos intereses conformistas, que tengamos esta mediocridad de esperar a que el presidente tenga la batuta a su consideración, ¿no? Yo creo que la ley ahorita como está dota de los elementos suficientes para que el Consejo Consultivo y los consejeros podamos hacer un gran esfuerzo y podamos hacer este parteaguas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Oye, por último no quiero dejar de preguntarte, ¿has tenido ya una reunión con el presidente de la comisión? ¿Qué dice sobre esta agenda? Que no sé si vaya homologada a la de él, pero que a final de cuentas van a tener que transitarla juntos y van a tener que empezar a implementarla. Me queda claro que las jefaturas son muchas y a lo mejor nada más van a dejar los cimientos, pero tienen que empezar por algo y tienen que empezar a la brevedad, porque además la Comisión de Derechos Humanos, hoy hay que decirlo con toda responsabilidad, deja muchísimo que decir. Así es una situación que está muy estigmatizada por los resultados tan negativos que ha tenido con la ciudadanía. Tuve una plática con el presidente, yo lo veo muy preocupado, lo veo hasta cierto punto inseguro sobre el consejo, sobre las cuestiones jurídicas. Entiendo que es nuevo en este tema de la defensa de los derechos humanos. Entonces, pues vamos a hacer un equipo que pueda, cada quien con su talento, cada quien con sus estudios, cada quien con su esfuerzo, solventar estas, vamos a llamarle, flaquezas que como seres humanos todos tenemos. Pero vamos a redoblar esfuerzos para que el presidente le responda a los ciudadanos conforme a un rigurismo legalista y el deber ser de la institución. Hay que recuperarlo. Oye, y el tema titánico, ¿cómo hacer para que el Congreso los apoye y que a final de cuentas se corresponsabilice con el asunto, por ejemplo, del presupuesto y estos asuntos, para empezarlos a subir en una agenda social? Porque a final de cuentas es algo que la sociedad le está reclamando mucho a la clase política, y el Congreso no es la excepción, es que su agenda de trabajo no va homologada con la sociedad. ¿Cómo impulsar? ¿Has hablado con los diputados? ¿Ha habido un acercamiento? Porque a final de cuentas es un tema coyuntural y fundamental. Hubieron 25 perfiles para el presidente, ellos suben al nuevo ombudsman argumentando que hay capacidad, no se pone en tela de juicio, estuvo aquí sentado y nos retroalimentamos, pero al final de cuentas el Congreso termina siendo un factor fundamental. ¿Cómo generar ese contrapeso y esa interlocución y trabajo? Mira, algo bueno de todo lo que hemos vivido los morelenses en esta situación política y social es que ya despertamos. La gente se da cuenta, hay una conciencia social del manejo del Ejecutivo, del manejo del Legislativo, del manejo del Judicial. Ya no hay que decir las cosas, la gente lo sabe, lo vive día con día. Entonces, en esta conciencia social, el Congreso yo creo que también ha sido sensibilizado de la toma de sus decisiones. Tenemos evaluaciones de popularidad, de aceptación social del Ejecutivo y del Legislativo bajísimas. Sí, claro. Para el tiempo que llevan. Entonces ya no tenemos ni tienen los representantes sociales el lujo de darle la espalda a la ciudadanía, porque la ciudadanía ya está cansada de ser revictimizada, está cansada de que no se cumplan las promesas, de que no se cumpla esa confianza del voto.
Entonces, yo creo que el Congreso está en la mejor voluntad de poner todo lo que tengan en sus manos para fortalecer la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque nosotros, las colonias, las comunidades que hemos recorrido, la principal preocupación son los abusos policíacos al ciudadano. La principal preocupación es que cuando van y denuncian en la fiscalía, aparte de que no hay confianza, sí, claro, es que los revictimizan y les piden, por ejemplo, hoy en la mañana me tocó ser padrino de una escuela y me comentaba la directora que pues, le llegaron a pedir extorsión, que fue a la fiscalía, que denunció y que le dijeron los ministerios públicos, oye, pero si no te levantaron. Qué suerte, ¿no? Entonces, pues es una serie de cosas que por supuesto le dije, oye, pon tu queja en la Comisión de Derechos Humanos para ver este asunto. Entonces yo quiero aprovechar sobre todo tu espacio, por favor, para decirle a todos los ciudadanos morelenses que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tienen una casa que les va a brindar la mejor atención, que van a tener los mejores espacios, que vamos a ser muy exhaustivos y vamos a ser muy fuertes en la exigencia a las autoridades que cumplan con sus derechos. Entonces ya no son los tiempos de antes, ya aquí ya no es nada más la retórica ni las buenas intenciones, aquí la comisión se va a poner a trabajar. Los que me conocen saben que soy persona de palabra, comprometida con las causas sociales del Estado. Vamos a trabajar muy fuerte para que los abusos, las omisiones y las extralimitaciones por parte de cualquier autoridad estatal o municipal se ventilen en el rigurismo del deber ser, de la defensa de los derechos humanos y que no se vulnere ninguna garantía. Cristian Montero, sin duda este tema dará mucho calor, te pedimos que posteriormente nos vengas a retroalimentar de cómo se empiezan a implementar estas nuevas políticas, dirás tú, ese nuevo orden al interior de la casa, porque al final de cuentas la sociedad está hábil y yo creo que hay un tema prioritario de tener una comisión representativa de la sociedad y no de algunos cotos de poder que así se ha venido dando, a evidencia de lo que se ha palpado, y te pido que posteriormente pues, vengas a seguirnos platicando de cómo va caminando este asunto. Claro, y pedirle a la ciudadanía también que la principal función de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos es velar por los grupos más vulnerables. Entonces esa va a ser nuestra tarea fundamental. Nosotros vamos a recorrer todos los municipios, los grupos más vulnerables, y los vamos a ayudar porque es su derecho. Para eso se le paga a través de las contribuciones a todos los servidores públicos para cumplir con ustedes. Entonces nosotros vamos a velar y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que así sea en corto plazo. Cristian Montero, te agradezco. Te agradezco, Rolando, y a todos ustedes. Es tu espacio. Es un círculo de poder, continuamos. Esto fue Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Círculo de Poder.